Gelatina de zanahoria, piña y pasas. Mis amigos, miren cómo nos ha quedado esta rica gelatina. Los voy a invitar que se queden hasta el final del video para que vean la receta completa y ustedes también la puedan realizar. Nos quedó muy hermosa y muy sabrosa, mis amigos. Con la gelatina que a mí me quedó de esta rica gelatina grande, yo hice estas. Ya no les puse zanahoria, no les puse pasas, pero las decoré con una cereza. Y miren qué hermoso juego para acompañar nuestra gelatina de zanahoria, piña y pasas. Bien, como paso número 1 vamos a estar también necesitando 1 litro de agua. Amigos, como primer paso vamos a estar agregando en un recipiente suficientemente grande las 2 gelatinas de piña. Vamos a vaciarlas. Una vez que estén ahí, vamos a agregar los 2 sobrecitos de grenetina sin sabor. Y vamos a revolverlos perfectamente bien. Ya que estén bien integraditos, vamos a agregar el litro de agua bien calientito que ya tenemos por aquí reservado. Bien, una vez que ya tenemos bien integrada nuestra gelatina con lo que son los 2 sobres de grenetina, vamos a agregar el almíbar que habíamos reservado. Exactamente salen 2 tazas y la agregamos. Ahora bien, vamos a agregar aquí 2 tazas más de agua. Bien, ahí son 2 tazas, la agregamos. La agua es fría, el almíbar está frío y esto nos va a ayudar a que el proceso de enfriamiento sea más rápido. Bien, está tibio. Lo integramos muy bien, que se integre con el agua para que se integren bien los ingredientes. Ya que lo tenemos. Bien, en lo que nuestra gelatina está trabajándose a temperatura ambiente, nosotros vamos a aprovechar en engrasar nuestro molde. Esto es bien importante, aunque hay moldes que en las indicaciones dice que no se engrasen, por precaución vamos a engrasarlo. Si no tiene aceite en spray, puede hacerlo con cualquier aceite que usted tenga, pero sí le recomiendo engrasarlo. Si usted ve que le queda bastante aceite al molde, únicamente vamos a retirarlo con una toalla de cocina y vamos a reservar nuestro molde ya bien engrasadito. Vamos a estar agregando en un contenedor nuestra zanahoria. Vamos a agregar aquí los ingredientes con los que vamos a hacer nuestra gelatina de zanahoria y piña, agregándole pasas, pero primero necesitamos agregar en un contenedor los ingredientes para que esto nos ayude a que los ingredientes se integren perfectamente bien a la hora de que lo pongamos en nuestro molde y no se nos quede así como en una sola parte los ingredientes. Miren qué hermosura, miren qué hermosura de gelatina. Estos ingredientes se llevan muy bien por lo dulce. En un solo contenedor vamos a mover. Son frutas pesadas, así que sí conviene hacer este paso, porque de lo contrario se nos concentra todo ya una vez que lo pongamos en el molde y no vamos a poder ya integrarlos, revolverlos, que queden dispersos. Como cuarto paso vamos a estar agregando el queso crema. Yo lo partí en pedacitos un poquito. Recuerden que este queso crema, esta barra es de 8 onzas o 226 gramos. A este queso crema le vamos a agregar un poco de lo que es la gelatina que ya está a temperatura ambiente. Lo suficiente nada más para que se licúe, porque vamos a terminar agregándola aquí donde está la gelatina. Bien, vamos a llevar a licuar. Bien, una vez que ya hemos licuado, vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren qué hermosa nos ha quedado. Vamos a integrarla a la gelatina que tenemos en el contenedor y movemos. Vamos a mover que se integre perfectamente bien. Bien, el quinto paso ya vendría siendo agregarle a nuestro molde que ya tenemos reservado y preparado ya nuestros ingredientes que ya hemos previamente
integrado perfectamente bien, y entonces así ya vamos a hacer nuestra gelatina con más seguridad de que no se nos va a quedar en un solo lugar la piña o en un solo lugar la zanahoria o las pasas, sino así ya va bien integrado. Vamos a poner la mitad de los ingredientes, vamos a agregar ya nuestra gelatina. Bien. Y siempre moviendo para que pase bien la leche hasta abajo. Y a la hora de desmoldar no nos queden huequitos. Ahora sí vamos a agregar la segunda parte de nuestros ingredientes. Y ahora sí completamos. Vamos a dejar que cuaje esta, que semi cuaje. Ya la dejé 10 minutos mi gelatina en el congelador, no en el refri, en el congelador para acelerar el proceso. Y ya está semi cuajada, miren, ustedes la ven, ya está un poquito firme. Entonces ahora sí vamos a agregarle más gelatina, pero aquí ya no va a llevar zanahoria. Queremos que esta línea nos quede al final solita. Vamos a llenarla todo lo que le quepa a nuestro molde. Ya nos va a quedar nuestra gelatina muy bien. Listo, vamos a llevarla al refri a que cuaje de 4 a 6 horas. Gelatina que me quedó, que ya era poquita, la puse en los moldes pequeñitos. Me salieron estas 4 gelatinas y miren qué hermoso se ve para acompañar nuestra gelatina grande. Qué preciosas gelatinas nos han quedado. Ahora bien, ya pasaron las 4 horas, ya tenemos aquí nuestra gelatina que queremos desmoldar. Vamos a separarla. Vamos a separarla para ya desmoldarla. Es necesario jalar un poquito para que le penetre el aire. Igualmente en la parte central vamos a mover un poco. Y ya con nuestro plato o charola donde lo vamos a colocar, solamente lo ponemos arriba y jalamos. Mis amigos, así nos ha quedado nuestra gelatina de zanahoria con piña. Y está deliciosísima, mis amigos, se los recomiendo. Y la vamos a acompañar con estas gelatinas. De la misma gelatina que nos quedó, hicimos estas preciosidades de gelatinas para poner aquí al lado de nuestra gelatina de zanahoria. Pasen ahí por mi canal viendo la lista de gelatinas gourmet. Ahí hay mucha receta de gelatinas que yo sé que les va a encantar. Háganlas, mis amigas. Realmente queda delicioso para un evento especial, un cumpleaños, cualquier evento, queda ideal una gelatina de esta índole. Bueno, que Dios les bendiga y estamos al pendiente. Hasta luego.